Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el webinar Elaboración y gestión de planes para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, para el inicio de actividades laborales. Bien, ¿qué es el plan para la vigilancia? Es un documento que contiene las medidas que se deberán tomar en cuenta para vigilar el riesgo de exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo. Este plan tiene que ser aprobado previo al reinicio de las actividades. Ok, este plan tú lo vas a desarrollar considerando dos documentos. Uno es un documento técnico que ha sido aprobado por resolución ministerial número 239-2020 del MINSA, el cual contiene los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19. El segundo documento son los protocolos sanitarios sectoriales que ha sido emitido por el mismo sector, el cual tuvieron un plazo de 5 días a partir de aprobado el documento técnico la 239-2020 por mí. Ok, entonces tú tienes estos dos documentos y en base a estos dos documentos tú vas a elaborar tu plan. Como dice el primero, son lineamientos, ¿no? Lineamientos en el cual te da cuál es la estructura que debe cumplir tu plan y te da a conocer qué tipo de información debes contemplar. En cambio, los protocolos sanitarios sectoriales te dan a conocer cuáles son las medidas preventivas aplicables a todas las empresas que pertenecen a su sector. Medidas preventivas que van a proteger la salud de todas las personas vinculadas a la cadena productiva del sector, ¿no? Frente al riesgo de contagio del COVID-19, ¿no? Asegurando de esta forma la continuidad de las operaciones de las empresas. Ahora, si tú creíste que ya, teniendo las medidas preventivas del sector y lo llenas en el lineamiento, ¿no? En los lineamientos o en la estructura, ya lo hiciste, ¿está bien? Pues no es tan fácil como crees, ¿ok? Porque a partir de los protocolos, las empresas ligadas al sector van a emitir o van a definir sus mecanismos específicos de acción. Quiere decir, sus propias medidas preventivas. Y eso debe ser así, porque revisando los protocolos sanitarios sectoriales, estas medidas preventivas son generales, ¿no? Es obvio que algunas, como el sector construcción, han llegado a un cierto detalle, pero más que nada casi a nivel proceso, ¿no? Pero no ha llegado a un detalle más actividades, ¿ok? Obvio que esto es así porque tiene que ser aplicable a todas las empresas de su sector, ¿no? Entonces, por eso no va a ser suficiente con que tú consideres solamente las medidas preventivas que contemplan al protocolo. Tienes que complementarlas con las tuyas aplicables a tu empresa. Antes de continuar, revisemos algunas definiciones. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades leves, como el resfriado común, hasta enfermedades graves como el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, o enfermedades como el MERS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Bueno, el SARS-CoV-2, como todos ustedes ya saben, es este nuevo virus que ha sido identificado por primera vez en la ciudad de China de Wuhan, ¿no? Es un nuevo virus altamente contagioso, a pesar de no ser tan letal como el SARS, ¿no? La infección con este virus SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19, puede causar afecciones que varían de moderadas a severas y en algunos casos también pueden ser fatales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y respiración entrecortada, aunque algunas personas infectadas con este virus han informado también experimentar otros síntomas no respiratorios. Es más, inclusive otras personas a quienes se les refiere como casos asintomáticos no han experimentado síntoma alguno. Los síntomas del COVID-19 pueden aparecer dentro de un plazo de 2 a 14 días luego de que la persona haya sido expuesta a este virus. Las formas de propagación son 3, y aunque los primeros casos humanos del COVID-19 probablemente fueron el resultado de una exposición a algún animal infectado, las personas infectadas también pueden propagar el SARS-CoV-2 a otras personas. Esto es, si estamos a una distancia de menor a 1,5 metros con una persona que tiene el COVID, este virus,
o es también a través de microgotas respiratorias producidas por una persona infectada cuando tose o estornuda, ¿no? Estas microgotas pueden posarse sobre la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente también son inhaladas hacia los pulmones. Otra forma también que puede ser posible que una persona puede contraer el COVID-19 es al tocar una superficie u objetos que tienen el SARS-CoV-2 en él y luego tocarse su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos. Estas tres formas de propagación son las únicas y son las que debemos tener en cuenta en el momento que vayamos a hacer nuestro análisis de riesgo de exposición, ¿sí? No hay otra forma más. Bien, señores, antes de continuar con el webinar, quisiera hacer un alto para transmitirles el enfoque que deben tomar en cuenta cuando desarrollen el plan. Miren, si ustedes creen que la elaboración del plan es un simple trámite administrativo que debemos cumplir para iniciar las actividades laborales, pues estamos equivocados, ¿no? Esto no debería ser así, ya que estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Y posiblemente con consecuencias fatales. A ver, como ustedes saben, el gobierno, para evitar la propagación del virus, ha implementado medidas de distanciamiento físico y aislamiento, ¿no? Con la finalidad de cortar la cadena de transmisión del virus, ¿no? De esta forma, evitar pues que haya muchos enfermos, los hospitales lleguen a un colapso y salvar las vidas, ¿no? Sin embargo, estas medidas no han dado el resultado que uno esperaba, ¿no? Que todos esperábamos, ya que últimamente, en las últimas semanas, estamos viendo un crecimiento muy exponencial del número de contagiados. Entonces, es preocupante pensar que bajo estas condiciones se inicien algunas actividades laborales o se levante pues, el aislamiento, aunque sea de forma parcial, pues, ya que tenemos el virus actualmente circulando en las calles y cada vez con mayor fuerza. Bueno, pues levantando las restricciones sin ningún control, ¿no? Y va a terminar pues enfermando un montón de personas. Y considerando que ya tenemos nuestro sistema de salud colapsado, pues muchos van a seguir muriendo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para salir de esto? Los expertos de salud han dicho que el virus dejará de propagarse cuando logremos la inmunidad colectiva. Esto quiere decir que cuando los 2/3 de la población tenga inmunidad, ya sea natural o por vacuna, el virus dejará de propagarse. Cuando las personas tengan alguno de estos tipos de protección individual, el virus va a tener menos opciones de saltar en persona, ¿no? Rompiéndose de esta forma las cadenas de contagio. Ahora, llegar a una inmunidad colectiva de forma natural va a demorar, puede demorar hasta 2 años, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? En que, justamente como dice, los 2/3 de la población se enfermen. Todos nos contagiemos, ¿no? El virus se va a desarrollar en nuestro cuerpo y después nos vamos a recuperar. Entonces, en ese caso, nuestro organismo va a guardar en la sangre anticuerpos que nos van a proteger contra cualquier infección. Sin embargo, últimamente está saliendo ya casos de personas que, a pesar que se han recuperado de la enfermedad, se han vuelto a infectar, ¿no? Lo cual existe mucha duda ya sobre esta opción, ¿no? Probablemente enfermándonos los 2/3 de la población no asegure pues con el tiempo lograr una inmunidad colectiva de forma natural. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la vacuna, ¿sí? Esta vacuna va a funcionar como una barrera interna que va a evitar la transmisión del virus en la población, ¿no? Generando inmunidad. Pero para que salga una vacuna eficaz y segura contra el virus, vamos a tener que esperar 1 año, 1 año y medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Regresar a nuestras casas y esperar hasta que salga la vacuna? No es recomendable, ¿no? Porque una estrategia de aislamiento no puede mantenerse por mucho tiempo, ¿no? Por el daño social y económico que estaría ocasionando. Entonces, vamos a tener que aprender a convivir con este virus, ¿no? Hasta que salga la vacuna. Quiere decir que vamos a salir de nuestras casas a trabajar, pero teniendo medidas preventivas que nos ayuden a evitar el contagio. Ahí es donde entramos a tallar todos nosotros, ¿no? A los que nos han encomendado elaborar este plan, ya que a través de este plan nosotros vamos a establecer medidas preventivas que van a funcionar como barreras físicas
que nos van a proteger con este virus, ante este virus, ¿no? Nos van a proteger, estar en contacto con este virus y nos va a proteger también de transmitirlo al resto de la población. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este plan de alguna forma se va a convertir como una vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que el virus quiera entrar en nuestro cuerpo, va a encontrar en cada uno de nosotros una barrera de protección física, que son las medidas preventivas. Entonces, el virus no va a poder entrar a nuestro cuerpo. Por lo tanto, dejará de transmitirse. Y por lo tanto, se irán rompiendo las cadenas de contagio. Y esto se va a lograr si, solo si, nosotros estemos comprometidos, todos estemos comprometidos en elaborar y emitir un plan eficaz y seguro contra el virus. Entonces, señores, tenemos la obligación moral, el compromiso social de hacerlo así. No veamos este plan como un simple tema administrativo, ¿sí? Veámoslos como una herramienta que nos va a proteger. ¿Por qué deseo que sean conscientes de esto? Porque el documento técnico que contiene los lineamientos, ¿no? El mismo que ha sido aprobado por la RM 239-2020, este documento técnico tiene algunas debilidades, ¿no? Debilidades que debemos corregirlas en el momento que elaboremos el plan. Asimismo, como ya les mencioné, los protocolos sanitarios sectoriales también son muy generales. Entonces, es seguro que no va a contemplar algunas medidas preventivas que sí son aplicables en la empresa de ustedes y que sí deberían considerarse, ¿no? Y llevarse a cabo. Entonces, lo que no queremos es de que alguno de ustedes diga, bueno, pues como no me lo piden, no lo hago, ¿no? No pensemos así. Por la implicancia que tiene este plan para la salud de todos nosotros. Es por eso que hicimos este webinar, no solo para darles a ustedes algunos criterios que deben tomar en cuenta para desarrollar, elaborar su plan, sino también para ponerlos en alerta sobre estos puntos medio confusos, ¿no? Para que no cometan errores, para que desarrollen un plan eficaz, seguro y que los va a proteger a ustedes. Va a proteger a sus familias, va a proteger a los trabajadores, va a proteger a toda la población en general. Dicho esto, ¿cuál sería el objetivo de este plan? Bueno, uno es el que todos ya conocemos, ¿no? Prevenir el contagio del COVID-19 en el ámbito laboral para vigilar y controlar la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. Pero después de lo que les he comentado en el otro slide, también otro objetivo debería ser demostrar a sus clientes la entrega de productos y servicios libres de contaminación del COVID-19, con la finalidad de proteger a nuestros clientes de cualquier contagio o transmisión de este virus. Otro objetivo también debería ser que la empresa se encuentre preparado para la atención de cualquier brote de contagio de virus en sus instalaciones, evitando así la propagación de este en el público, en la sociedad, en público general y en los clientes. Y un cuarto objetivo debería ser que la organización demuestre su compromiso ante la sociedad en la lucha de la erradicación del virus. Bueno, entonces, bajo esta óptica, no solamente debemos limitarnos a elaborar e implementar un plan. Señores, para que este plan sea seguro y eficaz, hay que gestionarlo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tenemos que determinar cuáles van a ser las medidas preventivas de acuerdo a los riesgos de exposición asociados al trabajador. Tenemos que implementarlo y tenemos que mantenerlo, ¿sí? O sea, que este plan no sea pues la escobita nueva que barre bien un mes, 2 meses, ¿no? Y después acá el tercer, el cuarto mes, nos olvidamos. Y ya no cumplimos con las medidas preventivas. No, señores, tenemos que asegurar que estas medidas se cumplan a lo largo del tiempo hasta el día que se termine esta pandemia. Y también tenemos que mejorarlo, ¿no? Mejorar este plan para asegurar, bueno, pues la protección de los trabajadores, ¿no? Contra cualquier exposición e infección del COVID, ¿no? Cuando hablamos de trabajadores, si bien es cierto en el documento técnico, que incluye estos lineamientos, pues se centra bastante en los trabajadores. Y por ahí te deslizas pues la idea de los practicantes y los visitantes, ¿no? Y por ahí tus proveedores.
pero te lo desliza. No, en el momento que elaboremos y establecemos los criterios para poder definir nuestros riesgos, tenemos que también incluir aquí a los clientes, a los proveedores, ¿no? Y todo aquel que se encuentre dentro de nuestras instalaciones y todo aquel personas o público en general que va a estar en contacto con nuestros trabajadores. Porque este plan no solamente debe cuidar, o sea, a nosotros, a la empresa, ¿no? También debe cuidar que nosotros no seamos una fuente de contagio, de exposición para los clientes, para los proveedores, para el público en general. Entonces, debe cumplir esas dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa gestionar nuestro plan? Como ya les dije, y significa identificar los niveles de riesgo de exposición en los ambientes, en los puestos de trabajo, ¿no? Para determinar las medidas de control, ¿ok? Vamos a implementar estas medidas de control, ¿no? O las medidas preventivas a través de controles de ingeniería, veamos si hay algunas prácticas de trabajo seguro, administrativo, el uso de los equipos de protección que actualmente se vienen usando, ¿no? Luego, tenemos que asegurar que se cumplan estas medidas preventivas, ¿no? Y el plan, obvio, con actividades de seguimiento y monitoreo, ¿no? Esto, obvio, no está en el documento técnico, o sea, no te dice tan claramente, pero sí tenemos que hacerlo, ¿no? Que dentro de un rato, más adelante les voy a decir cómo. Esto es igual, con la finalidad de evitar los brotes o rebrotes del virus, ¿no? O de la enfermedad. Y ir actualizando y mejorando las medidas preventivas y su plan en la medida que lamentablemente puedan salir ya pues casos confirmados, ¿no? ¿Por qué? Porque también a medida que cambien las condiciones en el brote del COVID, señores, porque este es un virus que es muy incierto, todavía no lo conocemos bien. Y el temor es que conforme pase el tiempo, aparezcan nuevas cepas. Pueden aparecer nuevas características, inclusive de contagio, ¿no? Pueden aparecer nuevos síntomas. Entonces tenemos que estar alertas para ir reformulando, ir mejorando, actualizando nuestras medidas preventivas. Entonces, esto es gestionar, señores, ¿sí? Es aplicar de alguna forma el ciclo de mejora continua. Lo determino, lo implemento, hago el seguimiento y lo mejoro. Tenemos que seguir con ese enfoque. Bien, ¿cuál es la información o cuál va a ser la estructura del plan de vigilancia, de prevención y control del COVID-19 en el trabajo? Como les he comentado hace un rato, en el documento técnico en el cual están los lineamientos, se encuentra la estructura, ¿sí? Está en el anexo 4, me parece, en el último anexo, y en base a eso ustedes van a ir desarrollando y llenando la información. La primera información son los datos de la empresa, ¿no? Ahí vamos a poner la razón social, el RUC, la dirección, la región, provincia y distrito en el cual queda, ¿no? Datos del lugar de trabajo, vamos a poner los datos de las sedes, la dirección de cada una, si es que es una sede, es decir, listar todos los locales o sedes de la empresa, incluyendo la ubicación. Una descripción, tal vez, de en dónde se sitúa la empresa o la organización. En datos de servicio de seguridad y salud de los trabajadores, listaremos quiénes son los miembros que forman el comité de seguridad, a los supervisores y responsables de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el caso, bueno, hay un servicio profesional de salud que brinda el servicio de seguridad y salud ocupacional, también le podríamos poner a él. En introducción, ustedes, bueno, hacen una introducción relacionada al contexto en el cual estamos viviendo, cómo eso pues ha afectado al país, a la población, inclusive a la organización, ¿no? Entonces, ahí en este punto, pues ustedes se inspiran, ¿no? Ustedes mismos son. Luego, en objetivos, van a objetivos generales y objetivos específicos, ¿no? Entonces, los objetivos generales, bueno, van a estar relacionados justamente a la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 en la empresa. Pero como les comenté antes también, eso no debe ser el objetivo nada más. También nosotros, como organización, debemos asegurarnos que mi empresa, que mis trabajadores no sean fuente de exposición para mis clientes y para el público en general, ¿no? Entonces, como decía, no solamente yo me cuido, sino también te cuido. Entonces, por ahí sería el objetivo general. Y luego ya los objetivos específicos pueden ser los que les estaba en los slides anteriores, ¿sí? Pueden ser establecer lineamientos preventivos de contagio para el regreso y recuperación al trabajo en la empresa, garantizar la sostenibilidad de las medidas de la vigilancia, prevención y control adoptadas, ¿no? Para evitar la transmisibilidad del COVID-19.
Luego, en lo que es nóminas de trabajadores por riesgo de exposición al COVID, ustedes ahí van a listar a todos sus trabajadores que están en planilla, los nombres completos, el cargo que ocupan y también los niveles de riesgo de cada uno de ellos, ¿no? Los niveles de riesgo de exposición hacia el COVID-19. Estos niveles de riesgo van a ir desde baja exposición, mediana, alta y muy alta. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Ustedes van a hacer un análisis de riesgo por cada puesto o actividad que ellos desarrollan y de esa forma ustedes van a determinar los niveles de riesgo y lo van a listar y lo van a juntar también en esta lista. El siguiente punto son los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Se empieza con la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. En este punto se tiene que determinar cuáles van a ser los insumos que se van a usar justamente para la limpieza y desinfección de las áreas, de las superficies, ¿no? Hay que determinar cuáles van a ser los desinfectantes a emplear, inclusive el porcentaje de concentración que se va a usar. Por ejemplo, para pisos vamos a usar hipoclorito al 0,1%. En el caso que quiera limpiar o desinfectar los teclados, alcohol al 70%. Entonces vamos a tener que determinar cada una de las superficies que conforman la infraestructura y con eso identificar los desinfectantes, ¿no?, que se va a emplear. También hay que determinar con qué frecuencia vamos a realizarlo, ¿no? E inclusive también los registros que se va a implementar para asegurar que se cumpla la limpieza y desinfección de los ambientes o de las superficies justamente en la frecuencia que se ha determinado. Esto es con el objetivo de asegurar que los insumos y los materiales para la desinfección pues siempre haya el stock. Bien, entonces, esto está más relacionado con nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, la organización debe asegurar que la infraestructura que va a ser usada por los trabajadores, por los clientes, por los proveedores, no deben ser fuentes de exposición para una transmisión del COVID-19. Entonces, como dije al respecto, se va a determinar cuál va a ser la frecuencia de limpieza y desinfección, ¿no? Y esto va a depender bastante del nivel de riesgo de exposición que representa esta infraestructura, esta superficie. Ojo que la frecuencia no está determinada, no te lo dice pues el documento técnico de lineamientos, tampoco te lo dice el protocolo. Te menciona, te dice que debe haber, pero no te dice con qué frecuencia. Obvio, porque cada empresa tiene que determinarlo, ¿no?, de acuerdo a los niveles de riesgo de exposición que hay identificado. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, los niveles de riesgo de exposición van a estar relacionados bastante al tipo de exposición, ¿no?, al tipo de superficie que sea. Por ejemplo, si son superficies comunes, donde pasan superficies comunes, entonces la frecuencia va a ser mayor a que sea tal vez una zona pequeña o una zona, un almacén o una oficina pequeña donde solamente haya una o dos personas, ¿no? También el nivel de riesgo va a depender del usuario, ¿no? Si es una zona, es un ambiente donde va a estar mi cliente, tal vez una sala de atención, ¿no?, o el público en general, entonces voy a tener que la frecuencia va a ser mayor. Y aquí, si se dan cuenta, no tanto se está aplicando la protección o la salud de mi trabajador, sino de mi cliente, ¿no? Entonces, en este punto estamos evitando ser nosotros fuente de exposición hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo estamos cuidando a ellos. También parte del nivel de riesgo va a depender de la frecuencia, ¿no?, de circulación del área, ¿no? Por ejemplo, si es una zona donde circulan todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, como por ejemplo en la zona de ingreso, de entrada, o tal vez en los baños, ¿no?, entonces va a ser más, como dije, que no circulen casi muchas personas, ¿no? Inclusive también por el tipo de superficie, ¿no? Si, por ejemplo, es un producto que va a llegar al cliente, pues tengo que asegurarme que ese producto, esa superficie esté descontaminada, libre de cualquier virus, ¿no? Inclusive si son maquinarias, herramientas que yo voy a usar en el local del cliente para realizar un servicio, igual tengo que asegurarme de que se desinfecte de una forma mucho más frecuente, que a lo mejor sean herramientas, insumos que sean de uso interno, que tengan poca rotación, ¿no? Entonces, ese análisis, estos criterios ustedes tienen que considerar en su análisis para determinar el nivel de riesgo de exposición en cada infraestructura, ¿okay? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si fuera un almacén pequeño, como ya lo dije,
no requeriría pues tal vez tanta frecuencia de limpieza y desinfección a que si yo fuera pues un retail o un centro de distribución donde hay una alta rotación del producto, ¿no? O de insumos inclusive. Bien, entonces, ¿cuáles son estas infraestructuras? Son, pues, por ejemplo, ambientes comunes van a ser el comedor, los ambientes de ingreso y salida, la sala de espera, la recepción, la cochera, los servicios higiénicos, la sala de reuniones, los ascensores, las escaleras, ¿no? Oficinas comunes, oficinas pues tal vez a lo mejor amplias, que sean comunes, corredores, pasadizos. Quiere decir que van a ser ambientes donde transitan, circulan pues la mayoría de los trabajadores, la mayoría del personal de la empresa, ¿no? Ambientes no tan comunes, pues van a ser tal vez un almacén pequeño, las oficinas pequeñas o la garita de control, perdón, la garita donde está pues el agente de vigilancia, solamente está él. Otra infraestructura también son los equipos, los materiales, el mobiliario, perdón, equipos de cómputo, vehículos tal vez del personal administrativo, del personal de la empresa, ¿no? Que van a estar estacionados en la cochera o interior del local, los buses, si es que hay buses donde se desplazan los trabajadores, ¿no? Los talleres, pues, perdón, las superficies, pues pueden ser las manijas de las puertas, los interruptores, las barandas, que eso de obvio se entiende que va a tener bastante frecuencia de limpieza e desinfección. También en este punto hay que indicar cuál va a ser la metodología y procedimientos que se van a aplicar, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa más? Asegurar la protección del personal que va a realizar la limpieza, asegurarnos de que estén capacitados, sepan cómo tienen que realizar la limpieza. Eh, Aquí también hay que ver el tema de los residuos, de los paños, cómo van a ser paños contaminados o por lo menos considerarlos de esa forma. Entonces hay que tener bastante cuidado en la eliminación de estos paños, ¿no? Continuando con el procedimiento obligatorio de prevención del COVID, el siguiente punto es la identificación de sintomatología del COVID-19 previsto para el ingreso al centro de trabajo. Bueno, acá lo que se quiere es, si vamos a reanudar las actividades laborales, entonces tenemos que identificar y seleccionar quiénes van a ser las personas, los trabajadores que nos van a acompañar en este inicio, en este reinicio de labores. Ese es el objetivo de este punto. Para el reinicio de actividades, la organización debe asegurarse que el personal que ha seleccionado para incorporarse a las labores presenciales durante el estado de emergencia se encuentren en buenas condiciones de salud y no sean portadores del virus. Al respecto, se deberá realizar los siguientes pasos. Primero se va a tener que identificar aquellos trabajadores que pertenecen al grupo de personas vulnerables, es decir, aquellos que son mayores a 60 años o que sufren de asma o que tengan problemas coronarios o obesidad u otras patologías crónicas que lo van a convertir en un grupo vulnerable ante el COVID-19. A este grupo de personas no se les está autorizando la labor de forma física presencial en el centro de labores. Sin embargo, el empleador debería asignarles alguna labor, ya sea a nivel teletrabajo. Lo que no se quiere es que este grupo de personas realmente se sienten discriminados, ¿sí? Ese es el objetivo. Luego, posteriormente se va a pasar a hacer la identificación de riesgo de exposición al virus en cada puesto de trabajo. Para esto se va a usar la clasificación del nivel de riesgo por puesto de trabajo que se encuentra determinado en el documento técnico de los lineamientos de la RM 239-2020. Estos niveles de riesgo o estos riesgos se dividen en 4 niveles, ¿no? Que los vamos a ver ahorita. El más alto es el riesgo muy alto de exposición, que está relacionado con aquellos trabajos en la cual hay contacto directo con enfermos con casos COVID, ¿sí? Confirmados. En esto tenemos a los trabajadores de salud, quiere decir a los médicos o las enfermeras que atienden a los pacientes COVID-19. También están los trabajadores de salud que realizan toma de muestra o procedimientos de laboratorio de pacientes confirmados o sospecha de COVID-19. También están los trabajadores de la morgue que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico sospecha de COVID. Luego viene el riesgo alto de exposición. Aquí se clasifica todos los trabajos con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Quiere decir que no necesariamente va a estar en contacto con personas conocidas o sospechosas, pero puede ser con fuentes de exposición como
como superficies o ambientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a los trabajadores de salud u otros que ingresan a ambientes de atención en la cual se están atendiendo a pacientes con COVID, ¿no? O sea, ellos no van a tener contacto con los pacientes, pero sí van a ingresar a los ambientes y van a tener contacto con algunas superficies, justamente donde tal vez haya pasado un paciente con COVID. También están los trabajadores de salud de ambulancia que transportan a los pacientes con diagnóstico y sospecha de COVID-19. También están los trabajadores de limpieza de hospitales, donde realizan las limpiezas que no necesariamente van a ser en las áreas donde se encuentran los pacientes con COVID. También están los conductores de ambulancia, los trabajadores de funeraria o involucrados en preparar los cadáveres de cremación. Luego vienen los riesgos medianos de exposición. Aquí se requiere contacto frecuente y o cercano, menor a 2 metros, con personas que podrían estar infectadas con COVID, pero que no son pacientes, que se conoce o se sospecha que portan el COVID. En este caso tenemos a las policías y fuerzas armadas que han estado realizando el control ciudadano durante el estado de emergencia. Tenemos a los trabajadores de limpieza de hospitales en áreas no COVID. Tenemos a los trabajadores de aeropuerto, de la seguridad física, atención a clientes de manera presencial, a las cajeras que trabajan en supermercados o en financieras, en los bancos, ¿no? Y otros más parecidos. Y el último, que son los riesgos de baja exposición o precaución, son aquellos que no requieren ningún contacto con personas que se conoce o se sospecha que estén infectados con el COVID-19, ni tampoco tienen contacto cercano o frecuente a menos de 2 metros con el público general, ¿no? Y por ahí sus similitudes. Bien, como ustedes ven, en este documento técnico segmenta a los trabajadores en 4 grupos según su riesgo de contagio, ¿no? Los 2 grupos que pertenecen a los riesgos altos y muy altos, en los cuales se establecen cuidados preventivos mucho más exigentes, son para el sector salud. Luego, los otros 2 grupos restantes, que son los medianos y bajo exposición, incluyen a todas las demás industrias, ¿no? El primero, el de mediana exposición, son los trabajadores que no tienen contacto frecuente a menos de 2 metros con el público o con el trabajador. Y el cuarto, que son los de baja exposición, somos el resto, ¿no? O sea, somos la mayoría, que somos nosotros, y que prácticamente formamos el mayor porcentaje de trabajadores en esta categoría. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí están clasificando a los trabajadores o su nivel de riesgo por las actividades que realizan, pero no toman en cuenta en qué circunstancias se están realizando estas actividades para poder definir bien los riesgos de exposición. Por ejemplo, yo les hago un ejemplo. Un agente de vigilancia, seguridad, lo tenemos como riesgo mediano de exposición. Pero a ver, un agente que trabaja en un centro comercial, 12 horas prácticamente, porque es la hora que 12 horas seguidas, y durante esas 12 horas o 8 horas ya está en continuo contacto porque pasa un montón de personas, hay mucha recurrencia de público, está muy expuesto a estar infectado con el COVID. Y tenemos en otro lado otra gente que a lo mejor trabaja pues en una empresa más pequeña, en una empresa donde solamente ingresa trabajadores y no hay acceso al público en general. Entonces, digamos, ¿ustedes pueden clasificar a estos 2 trabajadores, a estos 2 agentes en un mismo nivel de riesgo? Por supuesto que no. El que trabaja en un centro comercial va a estar mucho más expuesto. Entonces, ¿ven ustedes ahí el peligro o los huecos que se están dejando? O sea, se está usando solamente un criterio y vagamente por ahí los 2 metros o la frecuencia, pero lo que no se está haciendo es ampliar más sus criterios para definir bien los niveles de riesgo y así poder asegurar realmente medidas preventivas que van a cuidar al trabajador y al público en general. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero a ustedes? Primero, que tienen que cumplir con estos niveles de riesgo, es decir, no van a bajar a un trabajador de muy alto a alto, porque estaríamos incumpliendo y ahí sí, en el momento de fiscalización, tendríamos problemas. Lo que yo les sugiero a ustedes es que traten, de acuerdo a la realidad o las circunstancias en las cuales desarrollan las actividades, sus labores, sus trabajadores, en cuanto al tipo de actividad que realiza la empresa, ustedes traten de ampliar o considerar nuevos criterios más para poder clasificar bien los riesgos, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, a lo mejor un trabajador, en el caso de este agente que está trabajando en un centro comercial, ya no pertenecería al grupo de riesgo medio. Yo lo pondría alto, lo cuidaría más, ¿sí?
Entonces, si ustedes en la medida para poder asegurar bien el bienestar y salud de sus trabajadores y romper las cadenas de propagación de contaminación del virus hacia la población, si ustedes con ese fin van a ajustar un poco más sus criterios de niveles de riesgo para poder asegurar un mejor control, no hay problema. En el momento de la fiscalización, pues no les van a decir nada, porque en primera están cumpliendo con el criterio que se ha establecido en ese documento y adicionalmente ustedes están agregando nuevos criterios justamente para ajustar bien aquellas medidas preventivas hacia sus trabajadores y cuidarlos. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ser mucho más proactivos y no van a tener problema en la fiscalización. Yo les digo esto por un tema de pensar realmente en que, bueno, al final el verdadero objetivo de todo esto es asegurar el bienestar de nuestros trabajadores y del público en general. Y si seguimos un criterio así muy estandarizado, por llamarlo así, vamos a exponer a nuestros trabajadores a que contraigan el virus. Y eso no es lo que queremos. Bien, luego vamos a proceder a identificar aquellos trabajadores que puedan presentar síntomas de contagio, ¿no? Esto lo vamos a hacer a través de un cuestionario o más o menos declarativo, que es una ficha de sintomatología COVID-19 que forma parte del anexo del documento técnico de lineamientos, ¿no? Pero antes que nada, primero, se le va a tomar la temperatura a todos los trabajadores para ver que no exceda los 37.5 grados centígrados. Luego, se le va a entregar a ellos de manera previa la ficha de sintomatología COVID-19, que es más que nada un documento de carácter declarativo en el cual el trabajador declara o acepta o se compromete primero a decir la verdad, en este momento no contar con alguno de estos síntomas, ¿no? En los últimos 14 días calendarios. Por ejemplo, declara que en los últimos 14 días calendarios no ha presentado sensación de alza térmica o fiebre, que no ha presentado tos, estornudos, dificultad para respirar, expectoración o color de flema verdosa, ¿no? Entonces, esos son los síntomas que se están declarando aquí en esta ficha, pero no considera otros síntomas que también son muy conocidos u otros síntomas que a lo mejor a lo largo del tiempo van a salir apareciendo. Por ejemplo, el dolor de garganta, el malestar general, la debilidad corporal y en fin, ¿no? Otros que en el tiempo han ido apareciendo. Entonces, ¿qué les sugiere a ustedes? Que lo pongan. Que también pongan estos síntomas, ¿no? Dentro de esta ficha. ¿Sí? Pueden ampliarla. Lo que sí no pueden hacer es eliminar lo que ya está contenido en esta ficha, ¿no? Pero ustedes pueden sumarlo. Entonces, si ustedes quieren ser mucho más exigentes para controlar o identificar mejor si algún trabajador muestre un síntoma o probablemente ya tenga el virus y a lo mejor sea un asintomático, entonces yo les sugiero que mejoren esta ficha y consideren más síntomas que son conocidos, ¿no? Porque a la fecha hay más, inclusive hasta creo que la diarrea, ¿no? El dolor de barriga, no sé, hay otros síntomas más que ustedes investiguen y lo coloquen. Luego también acá se declara si el trabajador en los últimos 14 días ha estado en contacto con personas con un caso confirmado de COVID-19, lo cual está bien. Pero acá también estoy observando que considero que no es el único criterio que hay que considerar para que un trabajador que haya tenido contacto con una persona. ¿Sí? O sea, no solamente hay que descartar que ha estado en contacto con una persona confirmada de COVID-19. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi trabajador viene de un lugar, de una zona donde hay alta concentración de contaminación del COVID-19? Entonces, puedo considerar eso. O tal vez él esté viviendo o tenga un familiar con el cual vive que pertenezca a estos riesgos muy altos y alto de exposición que hemos visto hace un rato, ¿no? Tal vez con un médico, con un personal de trabajador de salud, ¿no? Con un policía militar, o con trabajador de salud que realiza tomas de muestras de pacientes confirmados o sospechosos de COVID. Entonces, de acuerdo a esta categoría, ellas son trabajadores con riesgo muy alto y alto. ¿Y qué tal si mi trabajador
vive o convive con personas así. Entonces es más seguro que probablemente se haya contagiado, ¿no? Si es que estas personas también estén contagiadas. De todas maneras hay un riesgo alto. Entonces yo considero que también deberías considerar este criterio, adicionarlo a esta ficha. ¿Por qué? Porque después de esto lo que se pide estos lineamientos es de que establezcas una periodicidad, una programación para realizar pruebas serológicas o moleculares a los trabajadores, ¿sí? Entonces, tú vas a establecer esto de acuerdo a los niveles de riesgo. Y si yo sé que un trabajador vive en una zona donde hay alta concentración de alta contaminación, yo lo voy a tener que programar con más frecuencia que otros, ¿no? Que a lo mejor viven en una zona donde no hay tanta contaminación. Por más que sea a lo mejor un trabajador que pertenezca que realice un puesto de trabajo con riesgo bajo, ¿no? Igual estoy ampliando mi criterio, ¿me entienden? O tal vez sé que un trabajador pues tiene como esposo una enfermera, ¿no? Cosas así. Entonces sí me interesa saber eso, para saber a quiénes yo tengo que llevar a realizarles o programarles con más frecuencia las pruebas serológicas o moleculares. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que esta ficha de sintomatología no considera muchos casos, si se dan cuenta, que les va a ayudar a ustedes a poder controlar bien este tema de los contagios, ¿no? Por ahí hay vacíos que se les puede escapar a ustedes. Y por ahí vas a tener un trabajador que encima es asintomático, está portando el virus y está entrando y está ahí en constante permanencia en tu centro de labor, contagiando a todo el mundo, ¿no? Sin que tú lo hayas podido identificar, porque sencillamente te limitaste a llenar esta ficha que no es completa, ¿no? Entonces, eso es lo que te sugiero, ¿sí? Mejora esta ficha, no te van a decir nada en una fiscalización, ¿no? Si eliminas algo, obvio que sí, pero si tú sumas más criterios, creo que al contrario te estarían felicitando por haber hecho eso. Bien, otro punto de control es aplicarle las pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 a todos los trabajadores que van a regresar al trabajo, ¿no? Que se van a incorporar. Estas solamente se le va a hacer pruebas a todos aquellos que ocupan puestos de trabajo con riesgo muy alto, alto y mediano, ¿no? A los trabajadores que están dentro de la categoría de puestos de trabajo bajo riesgo, no se les va a aplicar la prueba serológica, ¿no? O molecular. Esto se deja potestad del empleador si lo desea hacer, ¿no? En este caso también tengo mis observaciones, ¿no? Y dirán, pues, qué pesada es esta mujer, ¿no? Pero, bueno, yo soy así. eh, Justamente por lo que les acabo de decir hace un rato, ¿no? A ver, espero que no suene mal, pero si el objetivo de realizar estas pruebas o de realizar todos estos filtros es justamente para identificar que, que no retorne al trabajo un trabajador que pueda estar contagiado, que pueda ser portador del virus, porque también puede ser un asintomático. Entonces, si ese es mi objetivo, entonces, ¿me importaría bastante a qué puesto de trabajo va? No, no me importaría. Más me importa de dónde viene. Más me importa en qué circunstancias o bajo qué condiciones él ha estado en estos últimos 14, o él o ella, ¿no? No voy a ser machista, en estos 14 o 15 últimos días, ¿no? Y justamente por el ejemplo que les hice, puede ser un trabajador que pertenezca a un puesto de trabajo de bajo riesgo, ¿no? Que trabaja solo en una oficina, que bueno, pero que tenga pues un familiar que justamente sea un trabajador de alto riesgo, ¿no? Entonces, por ahí yo tengo mis discrepancias y justamente como les acabo de decir hace un rato, es muy importante que en la ficha de sintomatología ustedes hagan ese descarte, ¿no? Entonces, vean, bueno, al menos para mí, si te están obligando prácticamente a la mayoría a hacerles las pruebas, yo le diría a todos, ¿no? Empiezo con todos muy segura al que nadie hasta ese momento presenta o no tiene el virus, o no sea portador o no esté enfermo. Entonces, me aseguro y empiezo con ellos a trabajar. También puedes hacer firmar a todos tus trabajadores, adicionalmente a la ficha de sintomatología, una declaración jurada de no haber tenido contacto con alguna persona con riesgo muy alto de contagio en los últimos 14 o 15 días. Esto es en caso
se te haga muy pesado modificar o cambiar la ficha de sintomatología, ¿no? Me refiero al caso de que no solamente contemples que el trabajador ha estado en contacto con una persona enferma, ¿no? Me refiero a este ejemplo que te estaba dando, que puede ser que está viviendo o ha tenido contacto con personas que pertenezcan a este grupo de riesgo muy alto. Entonces puedes hacer una declaración jurada. Bien, en este momento ya pasaste todos los filtros y tú estás muy seguro, muy segura de que todos tus trabajadores están muy sanos y que todos tus trabajadores no tienen el virus, no portan el virus. Bien, entonces empezamos a trabajar. Pero esto no significa que mañana más tarde, al día siguiente o saliendo ahorita del trabajo, pueda contagiarse, ¿no? Pueden contagiarle, contaminarle del virus. Entonces, ¿qué pasa? Se le pide al trabajador que informe. Primero, si se siente mal en su casa, no debería ir al trabajo. Y si los síntomas se le presentan en el trabajo, debería avisarlo, debería decirlo, debería informarlo, ¿no? Entonces, pero es muy probable que muchos no lo hagan por temor a perder su trabajo. Entonces, ¿qué te sugiero que hagas? Que le hagas firmar una carta de compromiso y responsabilidad. Así como a muchos nos hacen firmar, cuando hemos entrado a trabajar a un nuevo trabajo, nos han hecho firmar una carta de compromiso de confidencialidad, pues podrías hacer algo parecido, en la cual le comprometas al trabajador que él va en algún momento, cuando sienta algún síntoma de la enfermedad del COVID-19, pues lo diga, lo declare, ¿sí? Se sienta comprometido en hacerlo, ¿no? O que, o que si en algún momento ha estado en contacto con una persona enferma o si algún familiar, una persona cercana, este, es sospechoso de contagio, pues lo diga, ¿no? Entonces, como digo, es más seguro que muchos se asusten y no lo quieran hacer por temor a perder su trabajo, pero tal vez esta acta de compromiso te puede ayudar, ¿ok? Muy aparte de que aquí tú tienes que hacer trabajos de sensibilización y compromiso con tus trabajadores. Tienes que llenarle de charlas y charlas y charlas sobre la importancia de que ellos van a tener en cumplir con todas las medidas preventivas, ¿no? Porque algunas personas no lo creen, no, no le dan tanta importancia a esto. Pues por más que tú puedas establecer medidas preventivas muy buenas, muy eficaces, si a tu trabajador no le da la gana de cumplir, no lo va a hacer y al diablo se va todo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los empleadores o tú que puedas ser responsable de este plan? Pues, como dice, batallarlo de charlas, de estrategias de comunicación en relación a la importancia que debe tener o ella debe tener sobre el cuidado, ¿no? Y de informar, ¿ok? Entonces, muy aparte de eso, hazle firmar un acta de compromiso. Te puede ayudar. Bueno, continuando con los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, vamos a pasar al punto lavado y desinfección de manos obligatorios. Aquí el objetivo es que tú determines cuál es el número de lavatorios, que vas a instalar y la ubicación estratégica donde deben estar, ¿no? Esto es con el objetivo de que los trabajadores pues tengan fácil acceso a ellos mismos, ¿no? Para que puedan hacer uso libre de lavado y desinfección, ¿no? Por ejemplo, puedes ubicar un lavadero o dispensador al ingreso del centro de trabajo o tal vez si cuentan con un comedor, pues en la puerta de entrada del comedor, ¿no? También el preferible es que pongas un cartel en la parte superior de los lavaderos con el método correcto que se debe hacer en los lavados. Asegurar el jabón líquido, jabón desinfectante o papel toalla o papel gel, ¿no? Puedes hacer tal vez un mapa en la cual pongas o identifiques dónde están ubicados estos lavaderos, o puede ser un cuadro en la cual identifiques por zonas cuántos lavaderos hay, ¿no? Esto va a ayudar para que en una actividad de seguimiento y monitoreo puedas hacer el control de que los lavaderos pues están en buenas condiciones en los puntos de uso y hay lo suficiente jabón líquido, jabón desinfectante, ¿no? Bien, el siguiente punto es la capacitación. La organización debe asegurarse que el personal programado para la reincorporación de las actividades laborales tomen conciencia sobre la importancia de sus cuidados personales ante cualquier exposición al virus, ¿no? Y la implicancia del incumplimiento de este sobre su familia, sobre sus compañeros de trabajo, sobre la sociedad.
Entonces, aquí viene llevar a cabo capacitaciones, charlas u otras acciones, ¿no?, relacionadas para que tú trabajador pues se sienta comprometido, sepa cómo llevar a cabo las medidas preventivas cuando desarrolle sus actividades, ¿no? Por ejemplo, estas pueden ser, puedes hacer charlas sobre el uso de guantes y mascarillas, cómo colocarse, cómo retirarse, ¿no?, cómo eliminarlos. Eh, lo más importante es que antes que se inicie las labores, hagas días previos a que se haga el inicio, lleves a cabo charlas sobre las medidas preventivas de bioseguridad, ¿no?, dentro de la empresa frente al COVID-19, ¿no? Hagas a cada uno de tus trabajadores según la actividad que desarrolla. Puedes también poner carteles visibles o infografías sobre el lavado de manos, la forma correcta de lavarse de manos, la importancia de hacerlo, de cubrirse al toser, ¿no?, o al estornudar, cómo y cuándo desinfectar las superficies de uso, el manejo de residuos y lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Hacer estrategias o charlas de sensibilización y concientización. O sea, la idea es concientizar a los trabajadores a monitorearse por sí mismos para verificar si presentan señas o síntomas del COVID-19, ¿no?, o ir a sospechar de alguna posible exposición, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues ellos tienen que ser suficientemente responsables en informar, ¿no? También puedes hacer charlas sobre el fortalecimiento del sistema inmunológico, o sea, es decir, cómo ellos pueden fortalecer su sistema inmunológico, porque ya muchos expertos de la salud han dicho de que el efecto que puede ocasionar el virus dentro de tu organismo va a depender mucho del sistema inmunológico, ¿no? Las personas que tienen un fuerte sistema inmunológico, pues el virus no ha hecho tanto daño en ellos, ¿no? Pues han sido digamos, casos leves que se han dado síntomas muy leves, ¿no?, y otros pues ni siquiera les han hecho una raya, ¿no? Por ahí vienen los asintomáticos, ¿no? Probablemente ellos sí deben tener un sistema muy inmunológico muy fuerte, por lo tanto ellos no presentan la enfermedad, no se les desarrolla, pero sí son portadores del virus y ellos sí pueden contagiar, ¿no? Bien, el siguiente punto son las medidas preventivas colectivas. Nosotros, me refiero a los consultores de ICC Advisor, ya que hemos venido haciendo este trabajo con otros clientes, hemos dividido las medidas preventivas en básicos y específicos. ¿Por qué lo digo? Porque en el documento técnico solamente te considera medidas preventivas colectivas, no te especifica o no lo divide o no lo tipifica como nosotros lo hemos venido haciendo. Es más, inclusive en algunos protocolos sectoriales, protocolos de sanitarios sectoriales, perdón, que ya están saliendo, te mencionan la mayoría las medidas o controles básicos de prevención. No llegan a un detalle como los específicos, ¿sí? Por ahí el protocolo de construcción, el de restaurantes, sí hemos visto que lo están desarrollando casi como a nivel procesos. Sin embargo, yo veo al menos que no hacen un detalle actividad que después les voy a decir y les voy a sugerir que lo hagan de esa forma. Bien, ¿cuál se diferencia una con otra? Las medidas o controles básicos de prevención son aplicables a aquellos riesgos de exposición en la cual la organización desarrolla actividades comunes, ¿no?, en zonas y ambientes comunes. Quiere decir, aplican para todos los trabajadores, independientemente del puesto en que se ubican, el puesto de trabajo en el cual estén, independientemente de las actividades que ellos realizan. Todos los trabajadores de la organización llevan a cabo estas medidas preventivas básicas. Por ejemplo, el momento de ingresar, el momento de retirarse, van a ser medidas preventivas. En el momento de ingresar a un ascensor, por decirlo así, o en el momento de, si hay un comedor, ingresar al comedor, o en el momento de subir al bus, cuando se van a trasladar, si es que la empresa maneja buses, ¿no? Entonces, esas son las básicas, las que todos la cumplen. Y las medidas o controles preventivos específicas son aquellas que están asociadas a cada puesto de trabajo, ¿no?, según el espacio, el ambiente en el cual se desarrolla la actividad y las tareas que desarrollan los empleados en sus respectivos puestos de trabajo, ¿no? Entonces va a estar más asociado a la actividad y más aún, si se puede, va a estar más asociado al puesto de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a este detalle para saber en qué momento el trabajador tiene que aplicar una medida preventiva.
antes de o después de tal vez recibir un producto, ¿sí? Algunas veces, cuando hemos hecho ese análisis, ha sido beneficioso, ¿no? Porque hemos encontrado por ahí un hueco, un vacío, que significa un riesgo, que si no lo controlamos, pues por ahí puede aparecer una exposición. Ok, entonces, esas son las dos tipos de controles. Y como te digo, tanto en el documento técnico, así como en los protocolos, la mayoría solamente te toca las medidas o controles básicos de prevención. Aquí tenemos algunos ejemplos básicos de medidas preventivas. La mayoría, bueno, no la mayoría, algunas de estas ustedes las van a encontrar en el documento técnico de los lineamientos, el cual ha sido aprobado por la RM 239-2020, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, mantener el distanciamiento social de 1,5 metros entre trabajadores, por si acaso que en el documento técnico menciona 1 metro, ¿no? Lo cual está mal. Mantener este distanciamiento cuando se haga uso de los comedores, de los ascensores, de los, por ejemplo, vestidores, los cafetines, medio de transportes, ¿no? En caso de evitar las colas, siempre mantenerlos distantes entre 1,5 metros, como ya se dijo, y en todo caso, si ya falta espacio, si se genera un tumulto, una conglomeración de personas, pues entonces hacer el ingreso, ¿no?, a través de turnos, ¿no?, respetando los turnos. También es el uso permanente de protectores respiratorios, mascarillas quirúrgicas o comunitarias, según corresponda al nivel de riesgo de exposición que se ha identificado para el puesto de trabajo. Ya sabemos que para los trabajadores de salud, las mascarillas FFP2 o N95 quirúrgicos solamente deben ser usados para ellos. El tipo de protector o el tipo de equipo de protección debe ser resultado de haber hecho una revisión, un análisis de las matrices de riesgos de exposición. También evitar las reuniones de trabajo o capacitaciones de forma presencial, ¿no? Hay que llevarlas a cabo virtualmente, y si en el peor de los casos pues se tiene que hacer una reunión presencial, pues mantener siempre el distanciamiento de 1,5 metros y que todos los participantes deben usar también mascarillas. Para aquellos trabajadores que ocupan puestos en la cual atienden a los clientes, habría que emplear las barreras físicas, hacer uso de pantallas o mamparas para mostradores, aparte o adicionalmente el uso de la mascarilla. En el caso de campamentos o albergues, mantener distancia entre camas de a 1,5 metros y siempre mantener los ambientes ventilados, ¿sí? Con una renovación cíclica de volumen de aire. La limpieza y desinfección de casados antes de ingresar a las áreas comunes al centro, ¿no? El uso, por ejemplo, del pediluvio, ¿ok? También evitar las aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo. Mucho cuidado con eso, porque si ustedes van a controlar la temperatura en el momento de ingreso del personal, y si eres una empresa grande en donde tienes una gran cantidad de trabajadores, pues vas a generar pues, un cuello de botella, ¿no? Vas a generar una cola y hay que evitar el aglomeramiento, la aglomeración. Entonces, lo que se sugiere es, en todo caso, que puedan ingresar por turnos, ¿no? Establecer puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección de seguridad usados, tales como los guantes, las mascarillas u otro equipo que esté contaminado, ¿no? Hacer un manejo adecuado del material contaminado y promover el lavado de manos frecuentes y exhaustivos, incluyendo los que se provean los trabajadores, clientes y visitantes del lugar de trabajo, ¿no? Un lugar para lavarse las manos. Si no está disponible el agua y el jabón de una forma inmediata asequible para un cliente o un visitante, pues proveerle de toallitas de mano que contengan al menos un 60% de alcohol. Alentar los buenos hábitos respiratorios, incluyendo cubrirse la boca al estornudar y toser, haciendo uso del pliegue interno del codo, si es que no usar las manos, ¿no? Si es que no tienes un pañuelo desechable, ¿no? El no uso de teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros de labores. Conservar de manera regular las prácticas de limpieza y mantenimiento, incluyendo la limpieza y desinfección rutinaria de las superficies, equipos y otros elementos del ambiente de trabajo.
Hasta aquí hemos visto las medidas preventivas básicas o transversales también, como le llamamos, que son aquellas que van a aplicar a todos los trabajadores de la empresa, independientemente del puesto que estén, ya sean administrativos o operativos. Ahora vamos a ver las medidas preventivas específicas, ¿no? Las cuales están relacionadas bastante a la actividad económica de la empresa, a las características del puesto en que desarrolla el trabajador, ¿no? Y en este caso, pues se les pide que hagan un análisis mucho más detallado, ¿sí? Entonces, tomémonos un tiempo, esto puede ser un poco tal vez hasta desgastador, porque vamos a tener que hacer todo un análisis, pero hay que hacerlo. Bien, entonces vamos a establecer el nivel de riesgo asociado a las actividades específicas de los puestos de trabajo realizados por los trabajadores dentro de las instalaciones de su centro de trabajo. Entonces, para esto, ¿cómo vamos a hacer? Primero, vamos a mapear la cadena de valor, ¿sí? Vamos a hacer todo un análisis de toda la cadena de valor de la empresa. Es decir, vamos a ver cuáles son las actividades primarias que tienen que ver con el desarrollo del producto o del servicio, con su producción o con la realización, ¿no? Con la logística, la comercialización y los servicios de postventa. Entonces, hay que ir analizando cada uno de estas actividades primarias, y si es posible identificar las actividades, y si hay actividades que lo realizan 2 puestos de trabajo o 3 puestos de trabajo, entonces hay que ver si cada puesto de trabajo tiene un riesgo de exposición, justamente por la característica de la labor que desempeña, ¿sí? Probablemente no, probablemente analizar solamente la actividad sea suficiente, pero tomemos la molestia de ir a ese detalle. Okay. Todo con miras de cuidar la salud de nuestro trabajador, ¿no? Luego vamos a identificar, vamos a hacer un análisis de 2 tipos de posiciones. Una hacia nuestros trabajadores y otro hacia nuestros clientes. Como le dije, este plan, señores, no solamente debe servir para proteger a nuestro trabajador ante cualquier exposición, sino también debemos evitar nosotros o nuestro trabajador o nuestro producto o la misma empresa ser una fuente de exposición hacia nuestros clientes. Bien, por cada actividad que realiza nuestro trabajador en su respectivo puesto de trabajo, vamos a identificar si él está expuesto a otros trabajadores, es decir, a compañeros de trabajo, si hay un compañero de trabajo que lo pueda contagiar, si existe ese riesgo, ¿no? También por esa actividad que viene desarrollando vamos a analizar si está expuesto a un producto contaminado, que ya sea de la misma empresa que viene fabricando, desarrollando, o tal vez un producto adquirido por un proveedor. Ojo que esto en los protocolos no lo consideran, ¿eh? No consideran justamente que tu proveedor puede ser una fuente de exposición, que el momento de proporcionarte un producto, un insumo que se ha adquirido, puede venir contaminado, puede venir con el virus dentro de su superficie. Entonces, eso no lo dice, y porque no lo dice no lo vamos a analizar. No, también lo tenemos que analizar y considerar como un peligro de exposición para nuestro trabajador. También tenemos que analizar si dentro de esa actividad que está desarrollando también va a estar expuesto a una superficie contaminada, ¿no? Que sea, pues, realizar esa actividad lo va a conllevar a que tenga que compartir una superficie común o con otros compañeros de trabajo, ¿no? Y también la exposición con el cliente, o sea, si desarrollando las labores, por ejemplo, como el agente, va a estar expuesto a un cliente, a un proveedor, a un público general que pueden ser portadores o pueden estar enfermos. Un ejemplo, por ejemplo, de la exposición con superficie contaminada, ¿no? En un almacén. En un almacén, una superficie contaminada que sea común, que sea usado entre varios trabajadores de ahí del almacén, puede ser, por ejemplo, una balanza, puede ser un montacargas, ¿no? Entonces, ese análisis tenemos que también que considerar. Luego, ahora que ya hemos visto para el trabajador, para esa actividad que estamos analizando, vamos a ver si también esa actividad puede exponer hacia mi cliente, ¿no? Que casi siempre esto se va a dar en la realización del servicio, en la entrega del producto, ¿no? Pero hay que analizarlo. ¿Qué vamos a ver ahí? Si durante el desarrollo de esa actividad vamos a entregar un producto contaminado que vamos a exponer a nuestro cliente. Si en el momento de realizar el servicio lo vamos a exponer al cliente. Entonces, también tenemos que considerar
ese tipo de exposición. Por ejemplo, en la entrega del producto contaminado, pues que nuestro producto que le proporcionemos al cliente no sea una fuente de exposición para él. O que mi trabajador, mi técnico, mi operario, que desarrolle el servicio hacia mi cliente, pues no sea una persona que sea portador del virus o que esté enferma, ¿no? Y lo exponga y lo contagie. O cuando transita por la calle, en el momento que se traslada, tampoco no sea una exposición hacia el público. Bien, entonces, habiendo analizado los 6 tipos de exposición para una actividad determinada, vamos ahora a identificar cuáles son los peligros que pueden estar asociados a ese tipo de exposición, ¿no? Entonces, vamos a usar el mismo criterio que usa el documento técnico de los lineamientos para el plan, ¿no? Ellos, para determinar los niveles de riesgo muy alto, alto, medio, bajo, han considerado como peligro amenaza el contacto con personas sospechosas o confirmadas, ¿no? Cuando ustedes lean el, los riesgos o los criterios para determinar el nivel de riesgo, van a ver que bajo esa línea lo han dirigido. Entonces, para ellos, un riesgo muy alto va a ser cuando la persona tenga contacto directo con casos confirmados de COVID. Han determinado que el riesgo va a ser alto cuando solo tenga contacto directo con casos sospechosos de COVID. Va a ser considerado un riesgo medio cuando el contacto con casos que podría estar infectados, pero no son pacientes, ¿no? Que se conoce o se sospecha que son o que portan COVID, ¿no? Son contactos con casos que podrían estar infectados, pero no se han declarado que sean pacientes o sospechas. Y han declarado como bajo, un riesgo bajo, cuando no existe ningún contacto con personas que se conoce o se sospecha que estén infectados de COVID. Entonces, digamos la misma figura, por ejemplo, para un contacto con producto determinado. Y esto ustedes lo ustedes lo pueden elaborar, o sea, ustedes mismos pueden establecer sus propios criterios, como digo, en base a la realidad, en base al giro de negocio, en base a los servicios, a la actividad como vienen desarrollando, ¿no? Eso no es lo que yo estoy diciendo, no necesariamente va a ser una regla o tiene que ser así. Ustedes lo van a adecuar de acuerdo también a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de contacto producto contaminado, que eso no está en los lineamientos, ustedes pueden determinar que va a ser un riesgo muy alto cuando este producto esté expuesto al público en general. Es decir, cuando este producto llegue en algún momento al público en general y los ponga a ellos. Pueden determinar que va a ser un riesgo alto cuando el producto solo llegue a un cliente o a mis clientes, pero no va a un producto, a un público en general. Cuando mi producto contaminado solamente esté expuesto a los trabajadores de la empresa, solamente sea tal vez un insumo, ¿no? Algo interno que no va a salir afuera, lo puedo calificar como medio. Y cuando este producto no va a ser compartido con ningún trabajador, es decir, no se expone a nadie ni al trabajador y es de uso único para uno solo o para mí, entonces va a ser un nivel de riesgo bajo. Entonces, es así como ustedes van a ir formulando o elaborando, ¿no es cierto?, de alguna forma su metodología de análisis de riesgo específico, ¿no?, por cada actividad, ¿no? Y ustedes mismos van a ir formulando sus criterios. Bueno, como les digo, este es un ejemplo, ¿ya? Ahora, algunos me dicen, y esto ustedes lo pueden también convertir si quieren en una matriz de riesgos, siguiendo pues la norma, la 37001. Pues me refiero a la ISO, ¿no? A la ISO, la 37001, ahí te indica los lineamientos para que ustedes elaboren o construyan su propia matriz de riesgo en base a criterios que ustedes lo van a considerar, ¿no? Bien, otro me dice, Fabiola, ¿y si yo uso el hiper? Bueno, el hiper te va a ser útil solamente cuando tú vas a determinar los riesgos asociados a la salud y al bienestar ocupacional del trabajador, ¿no? O sea, solamente te identifica o te evalúa los riesgos asociados a esa situación. Pero como estamos diciendo, este plan no solamente va a cubrir o va a asegurar pues, el bienestar del trabajador, también tiene que cubrir el otro enfoque, que es que el trabajador pues sea una fuente de exposición para el otro. Entonces, ese criterio no te lo contempla el hiper, ¿no? Entonces, puedes hacer el hiper y también para cubrir el otro enfoque, que es la exposición hacia tus clientes, hacia el público general, puedes usar esta herramienta, puedes usar un complemento, ¿no? Ahora,
Por otro lado, cuando yo he conversado pues, con unas personas que están armando el hiper, de hecho, si tú tienes tu sistema de gestión de calidad, disculpen, de seguridad y salud ocupacional, tienes que actualizar tu hiper. Sí o sí lo tienes que hacer, bajo esta coyuntura que estamos. Pero que el hiper sea la única herramienta que te va a ayudar a analizar, a identificar tus riesgos de exposición, no lo creo. ¿Sí? Solamente va a cubrir el tema de la salud y bienestar del trabajador. Ahora, yo cuando he conversado con algunas personas le digo, a ver, ¿y cómo ves el tema de la amenaza, ¿no? De la vulnerabilidad? O sea, ahí se trabaja con niveles, ¿no es cierto? Va a ser a ver, cuando tú analizas el tema de la vulnerabilidad, me imagino que va a ser muy grave cuando el trabajador pues fallezca, ¿no? Y así poco a poco vas a ir bajando hasta un nivel bajo cuando apenas tenga algún síntoma, ¿no? Como el resfrío, ¿sí? Que se están dando esos casos, ¿no? Como ustedes saben, pues este virus, sus síntomas varían desde muy leves hasta el fallecimiento del trabajador. Entonces por ahí lo vas, asignando ¿cómo se llama? El nivel de vulnerabilidad. Pero yo les pregunto, ¿y qué pasa con los asintomáticos? Los asintomáticos también tienen el virus, ¿no? Pero nunca se enferman. ¿En qué parte, en qué nivel lo pondrías? ¿Cómo lo mirarías eso? ¿No? Entonces, por eso no lo veo tanto, no sé, este tema del hiper, ¿no? Ya, bueno, se los dejo ahí a los expertos en este tema, ¿no? Bueno, entonces continuando con esto, esta es una herramienta, como les digo, que les va a permitir a ustedes hacer un análisis de nivel de riesgo, de exposición, para aquellas actividades específicas, ¿no? Y si se puede hacer hasta por puesto de trabajo, ¿no? Porque tal vez un trabajador, pues, dentro de un puesto, dentro de una actividad que se desarrolla 2 o 3 personas, tal vez uno sí va a estar en contacto con personas sospechosas o confirmadas, puede estar asociado a ese peligro justamente por la tarea que desarrolla, mientras que otro no, y si tenga pues algún tema de peligro que puede estar en contacto con un producto determinado, ¿no? Todo va a depender de que uno esté asociado a una labor con este peligro y otro a ¿no? A la primera. Una vez que hemos establecido ya nuestros niveles de riesgo, vamos a determinar los controles o las medidas preventivas, ¿no? Entonces, tal vez yo voy a usar el criterio de que los riesgos con niveles muy altos los tengo que ya sí o sí abordar, ¿no? O en todo caso, pues no ejecutar ese trabajo hasta que ese riesgo pues sea, sea, sea solucionado, sea abordado, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, tal vez yo pueda determinar que por cada nivel de riesgo de mayor a menor voy a ir atendiéndolos en la prioridad del caso, ¿no? Y dejar los riesgos con niveles bajos pues hasta el final, ¿no? Pero sin embargo, todos los riesgos de exposición, ya sean altos o muy altos o bajos, igual tienen que atenderse. Ustedes a esto pueden adicionar otros criterios de abordar los riesgos, ¿no? Dependiendo de su nivel. Bueno, ejemplos de controles. Obvio que las medidas preventivas que van a estar en los protocolos, muchos van a abordar los riesgos que ustedes determinen. Entonces, cuando ustedes hagan su análisis, van a decir, oye, mira, pero aquí en el protocolo dice esto me ayuda a solucionar o abordar este riesgo. Entonces, no van a crear más. Van a confirmar con su análisis que tal vez ese protocolo sí les está ayudando o ese protocolo de sanidad, todavía pues es muy general y ustedes tienen que complementar con otras medidas preventivas, ¿no? Entonces, aquí van a entrar a tallar los protocolos y ejemplos de acciones de medidas preventivas, por ejemplo, para eliminar el virus, ahí vienen a entrar las buenas prácticas de higiene como el lavado de manos, ¿no? Las toallas de mano con un 60% de alcohol, ¿no? La limpieza y desinfección de las superficies, ahí va a entrar también a tallar el grado o la recurrencia, ¿no? de las en la medida que voy a ir haciendo la desinfección o la limpieza, se va a depender bastante del riesgo de exposición que tenga cierta superficie, así los equipos, ¿no? También las acciones de distanciamiento pueden ser por la necesidad de distanciamiento social, los turnos de trabajo escalonado, el uso de mamparas entre el cliente o entre los trabajadores, que los va a
a dividir, no estar en contacto con ellos, la reducción de las operaciones también, prestación de servicios a distancia, los deliveries, ¿no? Los teletrabajos y otras medidas reductoras de exposición, ¿no? Las acciones de protección van a ser los usos de los equipos de protección, ¿no? Y otras, bueno, que ustedes van a ir identificándolo, ¿no? De acuerdo también a los recursos que puedan tener. Al momento de establecer las medidas preventivas específicas, debemos también tomar en cuenta a nuestros proveedores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que controlar los riesgos de exposición con aquellos proveedores o contratistas con los cuales existe un contacto físico con nuestros trabajadores en el momento que ellos van a recepcionar los productos o van a recibir los servicios que hemos contratado, ¿no? Para esto tenemos que considerar los siguientes tipos de proveedores. Por ejemplo, los proveedores que ingresan a nuestras instalaciones para la entrega de producto o para realizar los servicios, no importa aunque sea en un corto tiempo o determinado, ¿no? O sea, vienen, nos entregan, firmamos la guía de recepción y se va. También tenemos que establecer controles para aquellos proveedores de procesos tercerizados, ¿no? Que van a permanecer en nuestras instalaciones para el desarrollo del servicio, para la fabricación del producto por un tiempo largo, ¿no? Bajo contratos. También establecer medidas de prevención hacia aquellos proveedores que van a tener contacto con nuestros clientes, ¿no? Que van a ir a instalar, a hacer instalaciones o hacer reparaciones en el local del cliente o en la casa del cliente, ¿no? Luego también hay que considerar a aquellos productos, materia prima, insumo, que van a ser incorporados como parte de nuestro producto o van a ser usados en la realización del servicio. Entonces tengo que asegurarme que estos productos, materia prima, insumos que me va a proporcionar, me va a entregar mi proveedor, estén libres de cualquier, que no estén contaminados. A ver, algunos ejemplos. Por ejemplo, para los procesos tercerizados, para los proveedores que me dan procesos tercerizados, puedo pedirles pruebas rápidas, pruebas moleculares, si es que van a estar dentro de mis instalaciones. Puedo pedirles también sus protocolos implementados. Bien, para aquellos proveedores que me van a proporcionar materia prima, insumos que los voy a incorporar en mi producto, pues le puedo solicitar como una especie de un certificado de control de sanidad, digamos, o una garantía en la cual declare que el producto proporcionado se encuentra descontaminado, libre de patógenos virales, ¿no? Como el COVID. Para aquellos proveedores que también van a ingresar a nuestras instalaciones, pues solicitarle la desinfección de sus productos antes de proporcionármelo, ¿no? O cómo, bajo qué condiciones que a mí me asegure que están libres del virus, me los tiene que entregar, ¿no? Haber descartado la presencia de virus, ¿no? Antes de proporcionármelo, ¿no? Y ojo que en este caso, si ustedes tienen un sistema de gestión ya implementado, certificado, estos tipos de medidas preventivas que ustedes van a requerir de sus proveedores deben estar considerados como requisitos en el momento de evaluar y seleccionar a sus proveedores. ¿Está bien? Inclusive hay que pedírselo, hay que considerarlo en las órdenes de compra para asegurarnos que realmente lo estén cumpliendo. Igual también vas a establecer medidas preventivas en el momento que tengas contacto con tus clientes. Estas van a también estar dirigidas para el producto y hacia también la persona, hacia él. Por ejemplo, si el cliente va a nuestro local, hay que solicitarle que desinfecte los productos. Si es que nos va a traer algún equipo, una maquinaria para un arreglo, hay que pedirle que lo traiga desinfectado, libre de cualquier contaminación. Antes que ingrese, hay que proporcionarle pues, gel para que se limpie las manos o el uso de pediluvio, es decir, alfombra con lejía para que se limpien los calzados. ¿No? Si va a estar en una sala de recepción, una sala de espera, o si hay una zona donde van a estar siempre nuestros clientes, entonces desinfectar con mayor frecuencia y recurrencia justamente esa zona. Ahora, si nuestros trabajadores van a ir a las instalaciones o casas del cliente a desarrollar algún servicio, pues también desinfectar el producto, el equipo, el material que ellos van a llevar consigo y van a hacer uso ya en el local. También antes de ingresar al local que se limpien las suelas de sus calzados con lejía, ¿no? Tratar pues, de mantener el distanciamiento entre mi trabajador y el cliente, si es posible, si es un tema de atención en un stand, digamos, colocar mamparas para evitar el contacto, ¿no? Entonces, en este caso, señores,
Todo esto, todas estas medidas preventivas van a salir cuando ustedes hagan un análisis de riesgo, ¿no? De exposición por actividad y por puesto, ¿no? Estos son ejemplos, pero tal vez cuando ustedes lleguen a ese detalle van a encontrar medidas preventivas que nadie se había considerado y que sí son necesarias, ¿no? Pueden decir, pero ¿por qué tanto, no? Señores, ¿por qué? Porque en épocas de pandemia ninguna medida preventiva va a ser exagerada, y menos en la situación en la cual estamos viviendo, ¿sí? Hay que pensar bien en eso. Actualmente, como estamos nosotros, nuestro país, ahora todos somos sospechosos, ¿no? Entonces no tenemos que confiarnos. El ver una persona sin síntomas que está bien no significa que no tenga el virus. Puede ser un portador del virus, puede ser una persona asintomática que ni siquiera él o ella se ha dado cuenta que lo es y está contagiando a todos. Entonces no podemos confiarnos, ¿sí? Y me olvidaba de decirles, ¿no? Si fuera el caso, en las cotizaciones o proformas que ustedes le van a alcanzar al cliente, sería bueno ahí mencionar los cuidados, estas medidas preventivas que debe desarrollar tanto el cliente como también sus propios trabajadores. El otro punto es las medidas de protección de personal. Aquí el objetivo es asegurar la disponibilidad de los equipos de protección, ¿no? Lo que se sugiere es que hagan un cuadro de equipos de protección por tipo de nivel de riesgos, por trabajador o por puesto de trabajador, ¿no? A ver, en el anexo 3 del documento técnico de los lineamientos hay un cuadro de equipos de protección personal mínimo necesarios que se deben usar dependiendo del nivel de riesgo de exposición, ¿no? Sin embargo, esto a nosotros no nos exime de tener que hacer una evaluación de riesgo mucho más detallada para determinar qué otros equipos de protección personal adicionales se requieren. Ahora, mucho ojo con aquellos equipos de protección biológica, porque en estos casos estos equipos deben cumplir normativas asociadas a la protección biológica y, obvio, contar con la certificación correspondiente. También hay que hacer una programación de la reposición de los equipos de protección, ¿no? Esto también va a depender del nivel de riesgo de exposición asociado a cada trabajador, ¿no? Y obvio que también aquí hay que capacitarlos a todos ellos sobre el uso correcto y obligatorio de los equipos de protección y cómo estos tienen que eliminarse o desecharse, ¿no? Bien, entonces el otro punto es la vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19. A ver, primero veamos qué es comorbilidad. La comorbilidad es un término médico en el cual refiere la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario que puede tener una persona. Quiere decir, a ver, si yo actualmente tengo una enfermedad o algún trastorno primario, bajo el contexto del COVID en la cual vengo yo actualmente trabajando, puede presentarse otra enfermedad u otro trastorno, ¿no? Entonces, a eso se le llama comorbilidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El personal médico de salud, el doctor o la enfermera, tiene que vigilar, estar en constante vigilancia a los trabajadores para que no se presente este tipo de situación, ¿no? Que no se presenten las comorbilidades. Por ejemplo, bajo el contexto de COVID que todos estamos trabajando, ahora tenemos que hacer uso prolongado de las mascarillas. Esto ocasiona hipoxia. Respirar una y otra vez aire exhalado se convierte en dióxido de carbono y por eso nos vamos a sentir mareados. Esto intoxica al usuario mucho más cuando debe movilizarse, es decir, realizar acciones de desplazamiento, ¿no? Va a provocar malestar, pérdida de reflejos y del pensamiento consciente. Va a generar bastante cansancio, ¿no? Además, la carencia de oxígeno va a producir una descomposición en la glucosa y la subida del ácido láctico. También hay que incluir medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral que favorezca la implementación pues, de todas las medidas preventivas. Bien, pasemos ahora a los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, ¿no? Ya estamos pasando al punto 8. Entonces, vamos a empezar con el proceso para el regreso al trabajo. Durante esta etapa debe haber una vigilancia permanente de la salud de los trabajadores, ¿no? Es una práctica necesaria ante el riesgo de cualquier exposición al COVID.
¿ok? Como actividad de vigilancia se debe tomar se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al momento que ingresa al centro de trabajo y al finalizar su jornada laboral. Esta toma de temperatura o este control de temperatura la debe hacer solamente el profesional de la salud de servicio de seguridad, ¿no? Es decir, el médico o la enfermera. Y este resultado debe ser ingresado o registrado en un registro. También aplicar pruebas serológicas para trabajadores que pertenezcan al grupo de mediano riesgo de exposición hasta alto riesgo de exposición, ¿no? Y debe establecerse la periodicidad de la aplicación de estas pruebas, dependiendo también del nivel de riesgo de exposición que estén los trabajadores, ¿no? A los cuales ellos pertenezcan, ¿no? Y esta periodicidad debe ser establecida también por el profesional de la salud. Me olvidaba que para los puestos de muy alto riesgo se va a medir la temperatura 3 veces al día, ¿no? O por lo menos se sugiere que se haga eso. Todo trabajador que presente fiebre o evidencia de síntomas del COVID-19 se va a considerar como caso sospechoso y se lo va a tratar así. Ante un caso sospechoso, ¿cómo vamos a actuar? La organización debe asegurarse establecer controles cuando se identifique casos sospechosos de contagio de trabajadores durante el desarrollo del trabajo. Lo primero que se va a hacer es aplicar la ficha epidemiológica COVID-19 que es establecida por el MINSA. Posteriormente se llamará a la línea 103 o 106 para la aplicación de las pruebas serológicas o moleculares. En este punto, el documento técnico de lineamientos nos dice de que solamente para los trabajadores de puestos de trabajo con bajo riesgo, se procederá con la prueba serológica. Yo creo que en este caso ha habido un error, ¿no? Porque considero que independientemente el sospechoso pertenezca a un puesto con riesgo alto, medio, muy alto o bajo de riesgo, igual es sospechoso, ¿no? Y sospechoso es sospechoso y por lo tanto se le tiene que hacer la prueba. Entonces, a mi parecer, por acá pues ha habido un error de tipeo, un error de dedo y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Porque al final es un sospechoso que tú tienes que verificar si realmente eh, ha sido contagiado del virus, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada que ver el nivel de riesgo al que pertenece su puesto de trabajo. Luego, coordinar con el caso sospechoso la aplicación de las medidas de aislamiento domiciliario, así como las medidas laborales a ser adoptadas durante ese periodo conforme a la regulación vigente, ¿no? Hasta que se descarte el contagio. Este punto no está en ningún documento, pero sugerimos que se le brinde apoyo al caso sospechoso para el traslado a su domicilio, ¿no? Ya sea al hospital o a su domicilio, de acuerdo a las disposiciones que determine el mismo, ¿no? Brindándole el material de protección correspondiente, ya sea una mascarilla quirúrgica desechable. Hay que verificar que el trabajador, pues, durante su traslado se realice cumpliendo todas las medidas de protección, no solamente para él, sino también los acompañantes, ¿no? Los que le estén ayudando a trasladar. Bueno, esto no está en ningún documento, ni en el documento técnico, ni en ningún protocolo, pero sin embargo sugerimos que se desinfecte el casillero, los baños, vestuarios, oficinas y demás ambientes en los cuales haya estado el caso sospechoso el día en que laboró, ¿no? Y sería bueno también mantenerse un registro de lo mismo. Identificar los contactos del caso sospechoso en el domicilio a fin de poner a disposición a la autoridad de la salud a la cual pertenece para el seguimiento de esos casos, ¿no? Eso sí está contemplado en los documentos técnicos. Y también identificar los contactos del caso sospechoso en el trabajo, es decir, identificar qué trabajador, qué compañero de trabajo ha estado en contacto con este trabajador que es sospechoso, con la finalidad de hacerles la prueba. Es decir, a todos sus contactos del trabajo se les va a tener que hacer la prueba. Ahora, realizar también un seguimiento telefónico de las condiciones de salud del trabajador. Considero que hay que estar llamando por teléfono al 102, al 103, ¿no? O a cualquier autoridad de salud para asegurarnos de que se haya realizado la prueba de descarte, ¿no? Al caso sospechoso y por ende también a los siguientes contactos.
Ahora, si el caso sospechoso corresponde a un trabajador de una empresa contratista tercerizada, sería bueno que bueno, de hecho que se va a tener que informar a la empresa contratista, ¿no? Y de ser un cliente, sugerimos, ¿no? En caso puedas identificar al cliente que ha estado en contacto con este trabajador, pues yo creo que debería ser muy humano tener que informarle con el dolor de nuestro corazón y a lo mejor hasta con la vergüenza, pero sería bueno informarle al cliente que se ha dado ese caso, ¿no? Que un trabajador que está sospechoso, pues ha estado en contacto con él. Bien. Y en el caso que un sospechoso se confirme que ha sido contagiado o que tiene el virus, bueno, hay que eh, identificar y registrar, como se dijo, a todos los trabajadores que hubieran tenido contacto con él, ¿no? Comunicar sobre el caso confirmado al área de seguridad y recursos humanos a fin de evitar el ingreso del trabajador a las instalaciones de la empresa hasta que cumpla su periodo de descanso médico. ¿Okay? Brindar la información pertinente a las autoridades de salud competentes, ¿no? Se tiene que reportar que ya se han confirmado estos casos y, obvio, hacer un seguimiento sobre la salud del trabajador, ¿no? O sea, es decir, si está confirmado, pues no lo vamos a abandonar en su casa, ¿no? Entonces, hay que estar de una forma periódica, llamar para ver cómo va su situación, si se está recuperando o no. Bien, este punto no está contemplado en ningún documento, pero sí sugerimos que es muy importante que se realice la investigación cuando un caso ya ha sido confirmado de contagio de los trabajadores, ¿no? Esto es con la finalidad de identificar cuál ha sido la causa que originó el contagio, con la finalidad de mejorar nuestros controles preventivos de exposición o de contagio, ¿no? Obvio, siempre y cuando esté al alcance de la organización, ¿no? Y para esto se sugiere pues contar con una ficha de investigación. Ya si ustedes tienen un sistema de seguridad de salud y ocupacional implementado, entonces existe una ficha de investigación, entonces se puede usar esa ficha para poder analizar y ver qué es lo que pasó, ¿no? Cómo se dio el contagio. Supuestamente tengo todos los controles preventivos implementados, qué es lo que ha pasado, ¿no? Para tomar las medidas correctivas o correctoras necesarias y así ir mejorando nuestro plan. Entonces, hay que analizar en dónde se ha dado este contagio, si ha sido en el trabajo, si ha sido también en el domicilio, durante el traslado, si ha sido con el contacto con un proveedor, con el contacto con el cliente, ¿no? En caso se concluya que el contagio se realizó dentro de las instalaciones del centro de trabajo o durante el desarrollo de las actividades laborales, se establecerá pues las medidas preventivas, ¿no? Actualizándose justamente las medidas preventivas o los protocolos o mejorar el plan, ¿no? Y brindando una mayor capacitación, ¿no? Posteriormente. Eso sí, hay que asegurarnos que el personal que realiza la investigación pues debe contar también con los equipos de protección correspondientes. El siguiente punto es el proceso para la reincorporación al trabajo. Bueno, ya se dijo de que se tiene que hacer seguimiento sobre las condiciones de salud al trabajador, que ha sido un caso confirmado de contagio mediante una llamada telefónica, ¿no? O mediante llamadas telefónicas. En caso el trabajador haya recibido ya su alta médica por parte de una entidad de salud competente, ya sea de salud del MINSA, igual va a tener que permanecer en un aislamiento domiciliario durante un mínimo de 14 días posterior a su alta médica, ¿no? Esto debe hacerse antes de ser reincorporado a sus actividades laborales. ¿Por qué se da esto? Porque expertos de la salud han dicho de que a pesar que un enfermo ya se recuperó, ya no presenta síntomas de la enfermedad del COVID-19, igual se ha encontrado que todavía presentan el virus en su organismo, por lo cual si este trabajador sale sin los cuidados respectivos, puede seguir transmitiendo el virus a todas las personas que están en su entorno, ¿no? Entonces, como que esta persona se convierte en un caso asintomático. Es por eso obligatorio de que todas las personas que, a pesar que hayan recibido su alta médica, deben permanecer un mínimo de 14 días posterior a esta alta. Terminados esos 14 días se le llama alta epidemiológica. Terminado ese plazo, o sea, después de recibir su alta epidemiológica, el trabajador coordinará con recursos humanos para la evaluación respectiva y que se determine su incorporación total a su puesto de trabajo.
Sin embargo, el personal de la salud, ¿no? El médico, para estos casos de reincorporación, debe evaluar primero la opción del trabajo remoto, ¿no? Si es necesario que ya retorne de una forma presencial al centro laboral, es necesario que use mascarillas y que según sea su puesto de trabajo, ¿no? Y que reciba o se le haga un monitoreo de sintomatología por un periodo de 14 días y se le ubiquen tanto en un lugar no asignado, ¿no? Por lo menos que se trate de ubicarlo en un lugar no asignado. Además, se va a seguir todo un procedimiento de monitoreo de su salud. Bien, el siguiente punto es la revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgos críticos según el puesto de trabajo. Bueno, todos los trabajadores que retornen a la empresa después de haber pasado por un aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena, se deberá brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba antes de haber estado en la cuarentena, ¿no? Este reforzamiento puede ser una capacitación, una charla o una inducción, ya sea presencial o virtual, ¿no? Según corresponda, ¿no? La idea es que tenga conocimiento de los riesgos asociados a su puesto, ¿no? Y los cuidados y las medidas preventivas que a partir de ahora debe tomar en cuenta. También sería bueno reforzarle, asegurarse de que se le capacite sobre el uso de los equipos de protección y los equipos y herramientas peligrosas que va a utilizar durante el desarrollo de su trabajo. Bien, el siguiente punto es el proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. En este caso, para los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, quienes son aquellos que tienen más de 60 años, que tengan hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, mielitis o obesidad con un índice de masa corporal de 30 más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, tienen que mantenerse en cuarentena domiciliaria según la normativa vigente, ¿no? El supervisor de seguridad de salud en el trabajo va a determinar su seguimiento clínico correspondiente y los informes clínicos deberán ser valorados por un profesional de la salud para determinar su reincorporación. Perdón, no es el supervisor de seguridad de salud en el trabajo, es el profesional de la salud, ¿no? Me refiero pues al médico ocupacional. Bueno, hasta acá ya se ha abarcado prácticamente todos los puntos del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué haces? Ustedes ya tienen su plan, entonces hay que implementarlo. Esto no está en ningún documento, pero nosotros se lo sugerimos, que ustedes elaboren un GAN, un tipo GAN, un cronograma de implementación, en el cual establezcan todas las actividades días antes, semanas antes, días previos y también durante la operación, ¿no? Todas las actividades que ustedes necesitan o requieren para que se implemente las medidas preventivas que se han identificado y y estas también se mantengan y se sigan operando, ¿no? Por ejemplo, las actividades antes, que le llamamos así, pueden ser aquellas que se llevan pues unas semanas, muchas que se implementen en el plan, son actividades previas que deben realizarse, tales como la adquisición de los EPPs, la adquisición, la compra de los productos de limpieza, los insumos de limpieza, y justamente la selección del personal, ¿no? La evaluación de los riesgos, el desarrollo, la elaboración de los protocolos instructivos, los carteles que se requieren para las capacitaciones, para la sensibilización, ¿no? Entonces, todo eso ya debemos ir colocándolo en un cronograma para asegurarnos ya en una fecha dada que se tenga que implementar y echar a andar y ingresar al trabajo, ya todo esto esté hecho. Días previos, ya al inicio, a la fecha de inicio, pues ya hay que tratar de asignar los equipos de protección, ¿no? Por lo menos ya tener identificado quiénes la van a tener y si es posible, pues ya tenerlo a la mano. También realizar una desinfección inicial a todo el local, una desinfección a los vehículos de transporte. Si se puede hacer una inducción y sensibilización de forma remota, hay que hacerlo, ¿no? O en todo caso, para los que no pueden hacerlo remotamente a través online, pues se hace en el primer día, ¿no? Y ya posterior a la implementación, bueno, es
hacer los programas de limpieza y desinfección periódica de los ambientes y superficies, ¿no? Y ejecutarlos, hacer un programa de reposición de los equipos de protección, ¿no? Y tener todas las evidencias de que se están llevando a cabo. Los programas de capacitación, ¿no? De sensibilización, hay que programarlos porque no va a ser en un inicio, va a ser a lo largo de la operación del plan, ¿no? Elaborar los programas de realización de las pruebas moleculares o serológicas. Todo esto tiene que ir acompañado, señores, con registros que evidencien la implementación. Tengo el programa y tengo un registro que evidencia que cumplí con el programa. Tengo un programa de reposición, debo tener la evidencia de haberle entregado o cambiado el equipo de protección al personal, ¿no? Evidencias de las capacitaciones ejecutadas o realizadas, ¿no? Bueno, este punto no está, seguimiento monitoreo en ningún documento, pero sí es necesario que ustedes lo lleven a cabo ya cuando el plan se esté ejecutando, ya cuando se ha dado el inicio de las actividades. Es muy importante que ustedes hagan un seguimiento y un monitoreo de todas las medidas preventivas que se han implementando, asegurando el cumplimiento del plan, ¿no? Del plan de vigilancia. A ver, ¿cuáles ejemplos de esto? Pueden ser, pues, ir revisando los registros de cumplimiento de las medidas preventivas mencionadas en el presente plan, verificar de forma inopinada in situ, casi como una auditoría, el buen uso y estado de los equipos de protección que se haya proporcionado a los trabajadores, como la mascarilla, ver que estén en buenas condiciones, ir chequeando, verificando en todo el área que realmente se mantenga el distanciamiento, es decir, que todos los trabajadores estén respetando todas esas medidas preventivas básicas, ¿no? Ir viendo que en los centros donde están los lavados o los gels, que siempre haya la cantidad suficiente requerida, ¿no? Verificar los conocimientos sobre los cuidados que deben realizar los trabajadores para evitar el contagio en la oficina, ¿no? En la casa, durante el traslado, tal vez hacer una pequeña entrevista, obvio, siempre manteniendo el distanciamiento. Sería bueno también llevar alguna data estadística sobre casos sospechosos identificados, casos confirmados, tratados, su estado, ¿no? Monitorear las zonas de altas concentraciones de infección, es decir, todos los días en los noticieros están saliendo cuáles son las altas zonas de concentración de infección, entonces nosotros ya sabemos qué trabajadores en qué zonas viven, y si tenemos pues, un grupo, un trabajador donde la zona donde está viviendo cada vez es más elevada a la alta zona de concentración, pues puedo tomar una medida con él, tal vez darles un aislamiento, hacerles que haga trabajo remoto o darle mayor protección, en fin, ¿no? Para que si es que este trabajador en algún momento pues se contagia, adquiere el virus y todavía no se da cuenta, porque puede ser un asintomático que no manifiesta ningún síntoma del contagio, pero ya puede tener el virus y puede ingresar a la empresa y estar contagiando, entonces establecer medidas de control específicas con él para evitar eso, ¿no? O en todo caso, si quieren, pues háganle la prueba si se puede hacer. Monitorear el cumplimiento de la periodicidad de la aplicación de las pruebas que ustedes han programado, el cumplimiento del abastecimiento de los equipos de protección. Señores, esto no está en ninguna parte, pero como se dan cuenta, sí es muy importante, ¿no? Porque tenemos que asegurar que nuestro plan realmente funcione y que las medidas preventivas pues no se cumplan en las primeras semanas, el primer mes, y qué sé yo, y después todos nos olvidamos y con el perjuicio pues de que se arme un rebrote en el centro laboral, ¿no? En las oficinas, lo cual puede conllevar a que cierren el local, ¿no? Bueno, y por último, igual esta etapa, esta actividad no está contemplada en ningún documento, pero también es necesario hacerlo, como inicialmente lo dije. Como resultado de la investigación que ustedes han hecho sobre los casos confirmados, van a identificar cuáles son las causas, qué es lo que se ha originado, que se haya presentado un trabajador enfermo o con presencia del virus, pues ustedes tienen que establecer medidas de mejoras, ya sean las medidas preventivas, hacer más charlas o en el mismo plan, a lo mejor no está bien desarrollado. También como resultado de estas actividades de seguimiento y monitoreo que acabo de decir en el live anterior, si se ve algún incumplimiento, pues también tomar acciones, ¿no? Esto no está, como digo, en ningún lado. Tal vez ustedes, si tienen un reglamento de trabajo, pues podrían catalogar los incumplimientos a estas medidas preventivas, ponerlo pues como una falta media, una falta grave, ¿no? O faltas reiterativas de incumplimiento, pues puede ser causal
o pasa a ser una falta grave, ¿no? Amonestaciones, en fin, esto es también parte de una medida de exigir de alguna forma a que el trabajador pues se cuide, ¿no? Se cuide y vaya cumpliendo con las medidas preventivas, ¿no? Entonces, como les digo, si bien es cierto, eso no está en ninguna parte, pero es parte de la gestión del plan, ¿no? Porque lo que queremos realmente, muy aparte de haber elaborado un plan seguro muy bueno, con todo un análisis de riesgo detallado como debe ser, controlando aquellos riesgos de exposición sobre mis trabajadores y sobre el público y mi cliente, el público en general, podemos tener el mejor plan, las mejores medidas, pero si tampoco no hacemos nosotros un seguimiento, un monitoreo, el cumplimiento de estas medidas, nada va a funcionar. Nos vamos a ir a un caos. Entonces, y más aún si no mejoramos. Tal vez por ahí pues una medida preventiva no es lo suficientemente buena, es muy débil, entonces reforzarlo y mejorarlo. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Agradezco mucho su participación de ustedes, agradezco haberme acompañado en este webinar. He tratado de cubrir todos los puntos de esta estructura del plan. Solo nos faltó los 3 últimos puntos, los cuales son más que nada ya aspectos administrativos. Transmitirle a ustedes que tomen bastante conciencia, bastante responsabilidad en el momento que desarrollen este plan de vigilancia. Y si ustedes no son los encargados de hacerlo, pues transmitan esta responsabilidad o este sentido de compromiso a las personas encargadas de hacerlo. Vuelvo a agradecerles a ustedes, espero que sigan conectados con nosotros, con la consultora ICES Advisor. Me despido, muchas gracias, cuídense mucho y cuiden a su familia.